El primer ministro y canciller de Qatar, Mohamed Al Thani, llegó este martes a Venezuela en una visita oficial que consolida a Doha como custodio financiero en la nueva arquitectura petrolera del país sudamericano y sobre la que Estados Unidos mantiene una estrecha vigilancia. Al Thani fue recibido con honores en el aeropuerto internacional de Maiquetía por el canciller del régimen, Iván Gil. Se espera que sostenga una reunión con Delcy Rodríguez. La agenda oficial, según el régimen, busca potenciar y fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación estratégica entre Caracas y Doha. Pero la realidad es que tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos implementó un riguroso esquema de control sobre el crudo venezolano. Y bajo este mecanismo, las rentas petroleras se depositan primero en cuentas cataríes para luego ser transferidas a Venezuela bajo supervisión, garantizando que los fondos se destinen exclusivamente a fines humanitarios. Alianzas estratégicas que comparten ambas. Desde la captura de Maduro, Washington no solo ha flexibilizado las sanciones al crudo venezolano, sino que ha establecido este mecanismo inédito de control sobre los ingresos petroleros. Hace unas semanas, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicaba al Congreso cómo los recursos provenientes de la venta de crudo iban a ser depositados en una cuenta en Qatar bajo supervisión de Washington, obligando a Delcy Rodríguez a presentar planes de gasto mensuales que deben ser aprobados antes de liberar los fondos. Bien, se ha informado de que el petróleo se vendió por 500 millones, de los cuales 300 millones fueron a parar a Venezuela. ¿Qué pasó con los otros 200 millones? Según tengo entendido, por ahora siguen en la cuenta de Qatar. Bueno, en la cuenta, pero al final se transferirá. Es una cuenta a corto plazo, al final será una cuenta bloqueada del Tesoro de los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos. ¿Y también se auditará? Bueno, la auditoría se centrará en los gastos. Al principio les diremos en qué se pueden gastar el dinero. Insisto, no me refiero a todos los demás ingresos que pueda tener el gobierno venezolano. Estamos hablando de los ingresos procedentes del petróleo sancionado. Mientras tanto, el presidente Donald Trump restó importancia a las expresiones de Delcy Rodríguez, quien afirmó la semana pasada en una entrevista con NBC News que Maduro seguía siendo presidente legítimo de Venezuela. Trump consideró que la encargada del régimen venezolano probablemente esté obligada a decirlo. En Venezuela, Delcy Rodríguez dijo la semana pasada que Nicolás Maduro sigue siendo un presidente legítimo y que es inocente. Sé que usted dijo que la relación es como una tienda de campaña, pero tengo curiosidad por saber qué piensa al respecto. Creo que tenemos una excelente relación. Probablemente ella tenga que decir eso. Creo que políticamente tal vez tenga que decir eso. Pero en lo que respecta a la relación con Venezuela, ella está haciendo un muy buen trabajo y comprendo perfectamente esa declaración. Y la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York fue pospuesta para el 26 de marzo. El juez que lleva el caso del dictador venezolano aceptó los recursos que presentó la Fiscalía sobre problemas de planificación y logística. Fue el 5 de enero cuando tuvo lugar la primera comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte Federal de Brooklyn tras su captura 2 días antes en Caracas en un operativo del Pentágono. Este aplazamiento contó con el consentimiento de la defensa. El Comando Sur informó hoy sobre la destrucción de otras 3 presuntas narcolanchas, 2 en el Pacífico y una en el Mar Caribe la noche de ayer. Las autoridades señalaron que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y 11 hombres fueron abatidos en la operación. Según la información suministrada, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no sufrieron ningún daño. En otro frente, Donald Trump confirmó este martes que el secretario de Estado mantiene conversaciones directas con el régimen cubano para alcanzar un posible acuerdo en medio de medidas coercitivas de Estados Unidos para lograr un cambio democrático. El mandatario también descartó por ahora una intervención militar en Cuba, similar a la operación que hace un mes culminó con la captura de Maduro en Venezuela. Carolina Valladares, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, respondiendo a las preguntas de los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha eludido responder sobre si considera lanzar o no una operación militar
como la que lanzó en Venezuela, pero lanzada en Cuba, y que acabó con la captura de Nicolás Maduro a principios de este año. Dijo, sin embargo, Donald Trump que Estados Unidos está actualmente conversando con el régimen de La Habana y que quien está al frente de estas conversaciones es el secretario de Estado Marco Rubio. Dijo además el presidente Donald Trump que espera que no sea necesaria una operación como la lanzada contra Caracas y que también espera ver pronto a los estadounidenses, que también son nacionales cubanos, poder regresar a Cuba y reunirse con sus familiares. En cuanto a Cuba, para hacer un trato, ¿cómo luciría ese trato? Mire, Cuba realmente es una nación fallida. Ellos no tienen combustible de aviación para sus aeroplanos, para que despeguen, así que están en sus pistas. En cuanto a Cuba, tenemos a Marco Rubio hablando con Cuba en este momento y deberían absolutamente hacer un trato porque realmente es una amenaza humanitaria. Tenemos muchos cubanoamericanos y estarán muy contentos cuando ellos puedan regresar y saludar a sus familiares que no han visto en mucho tiempo. Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fueron tan maltratados por Castro y las autoridades cubanas los trataron horrible. Así que vamos a ver cómo resulta, pero Cuba y nosotros estamos hablando. Entre tanto, hay un embargo, no hay combustible, no hay dinero, no hay nada. Si no se logra un trato, ¿consideraría realizar una operación como la de Venezuela? No quiero contestar eso. ¿Por qué contestaría eso? Si lo contesto, no sería una operación muy dura, como usted puede darse cuenta. Creo que eso no será necesario. Y Mike Hammer, alto funcionario diplomático de Estados Unidos en Cuba, dijo recientemente que Estados Unidos ha identificado o está buscando un equivalente a la figura de Delcy Rodríguez, pero dentro del régimen cubano. Pero ¿qué opinan los cubanos sobre esta salida? Especialmente los cubanos opositores que viven en el exilio y que han sido perseguidos por el régimen. Esto es lo que nos dijo José Daniel Ferrer. Bueno, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, con su historial represivo y con todo el daño que le han hecho al pueblo cubano, en una salida negociada solo tienen una cosa, su salida. No veo otra para ellos. El rol de una Delcy Rodríguez, siempre que se mueva de la manera en que se está moviendo la Delcy Rodríguez de Venezuela, ir desmontando las estructuras del régimen chavista en Cuba sería ir desmontando las estructuras de la tiranía castrocomunista y sobre todo la liberación lo más rápido posible de todos los presos políticos y el fin de la represión. Eso sería muy bien mirado por la mayoría de los cubanos. Y decía Donald Trump que Cuba se está quedando sin combustible, sin dinero y sin nada, que no le queda nada. Lo cierto es que hemos visto en los últimos días como varias aerolíneas, entre ellas canadienses e incluso de Rusia, han ido cancelando sus vuelos comerciales hacia Cuba y solamente están operando vuelos de repatriación de sus connacionales. Y ello debido a la falta de combustible. Este es el reporte desde Washington. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Buenas noches. Ferraris y jacuzzis enviados a Cuba como ayuda humanitaria. Esta es la denuncia que lanzaron hoy congresistas del sur de Florida y líderes del exilio cubano, quienes aseguran que algunas licencias federales estarían permitiendo el envío de artículos de lujo que, lejos de ayudar al pueblo, estarían beneficiando al régimen de la isla. En respuesta, pidieron a la administración Trump revisar y revocar todas las licencias que permitan transacciones con entidades vinculadas al régimen cubano. A los responsables de abusos a los derechos humanos. Congresistas junto a líderes del exilio cubano y funcionarios locales solicitaron a la administración Trump una revisión inmediata de las licencias que permiten a empresas de Estados Unidos realizar transacciones con el régimen cubano. Que no solo estaban mandando comida y medicina a Cuba, pero también estaban mandando de aquí, de los Estados Unidos, artículos como Ferraris. Y cada dólar, cada dinero que nosotros mandamos para Cuba para ayudar al régimen, estamos ayudando el mecanismo para la represión del pueblo cubano. Y eso tiene que parar. En una carta dirigida al Departamento de Estado, del Tesoro y del Comercio, los legisladores del sur de Florida solicitan revisar a fondo todas las licencias vigentes, revocar de inmediato aquellas que benefician directa o indirectamente al régimen, endurecer el escrutinio de nuevas solicitudes relacionadas con Cuba. Por eso hoy le pedimos al presidente Donald Trump
y al secretario de Estado Marco Rubio que cancele cualquier licencia que no ayude verdaderamente al pueblo cubano, sino que en cambio ayude a la dictadura castrocomunista asesina cubana. La oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade lleva meses revisando actividades comerciales del sur de Florida vinculadas a Cuba. Según documentos publicados en su nueva página de transparencia, desde el puerto de Miami se estarían enviando a la isla autos de lujo, jet skis e incluso carritos de golf. Existe una gran diferencia entre la ayuda humanitaria y el comercio de lujo. Los alimentos, las medicinas y los bienes esenciales ayudan al pueblo cubano. Los autos de lujos, equipos recreativos, motos acuáticas, jacuzzi y productos de alto consumo no lo hacen. La revisión precisa se limita a licencias comerciales locales y no determina el estatus de sanciones federales. Dada la miopía de administraciones anteriores, se ha permitido que el régimen cree un pulmón en esta comunidad que le sirve de fuente de inteligencia y de recursos para extorsionar, humillar y presionar a la comunidad. Estas autorizaciones, advierten los congresistas, podrían contradecir el espíritu de la Ley Libertad de 1996, que busca impedir que el régimen cubano obtenga recursos financieros o materiales desde Estados Unidos. Legisladores y líderes del exilio coinciden en que el pueblo cubano está preparado para una transición pacífica y democrática. Soy Alessandra Martín desde el puerto de Miami para NTN 24.